Hola, hola, saludos, bendiciones a todos los amigos y amigas. Hola, hola, saludos, bendiciones a todos los amigos y amigas que nos están viendo a través de nuestra página oficial, El Idioma del Gueto. Por acá les saluda Ronald. Para mí es un privilegio, un gran honor poder compartir en esta tarde con cada uno de ustedes que nos van a estar viendo a través de Facebook. Recuerda que ese es un tiempo glorioso, un tiempo muy bonito, tiempo de plenitud. Así que vamos a estar arrancando este programa, vamos a estar compartiendo con ustedes a través de Facebook. Hoy lastimosamente no pudimos transmitir en YouTube, pero estamos grabando lo que es el programa para subirlo a nuestra página oficial, El Idioma del Gueto, también en YouTube. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, así que bueno, pero primero vamos a estar presentando a cada uno de los que van a estar compartiendo con nosotros. Por ejemplo, por acá estamos con la pastora Dania, perdón, con Dania y con la pastora Tatiana. Tatiana, bienvenida a este programa una vez más. Este programa hecho de la pastora, pero hoy estamos como nosotros, Dania y este servidor, estamos como colados acá. Pero, pastora, muchas bendiciones y por acá ya estamos totalmente en vivo a través de Facebook. Bueno, bendiciones, de verdad que es un gusto poder estar hoy en ese tiempo de plenitud, nuevamente para llegar hasta sus hogares compartiendo, para poder edificar, para poder ayudar con temas que de verdad nos van a alimentar y nos van a ayudar a sobrellevar muchas cosas y cosas que estamos viviendo hoy en día. Así es que para mí es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. Y más allá de todo eso, también pues tener este gran invitado que hoy nos acompaña con nosotros, a don Jorge Fernández, autor de un bestseller, ¿verdad? Él es licenciado en Administración Educativa, especialidad en Trastornos Emocionales, docencia en la era digital, gestión de la educación virtual y metodologías activas. Don Jorge tiene ya una trayectoria más o menos de unos 38 años de experiencia en educación y fundó, ¿verdad? Y dirigió por 30 años un centro educativo. Así es que hoy definitivamente estamos con un invitado de privilegio. También dice que, bueno, don Jorge estuvo 2 años en la directiva de la Escuela Bíblica de Asambleas de Dios como parte de programas educativos. Entonces, esto abarca muchas áreas y son temas muy edificadores. Así es que, don Jorge, le damos la bienvenida, ¿verdad? Siéntase como en su casa y de verdad que para nosotros es un gusto poder tenerlo. Bueno, el gusto es para mí. Gracias por la invitación. Acá lo que queremos es transmitir el conocimiento que Dios nos ha brindado con experiencia en esta área tan importante que es educar, que es enseñar, porque tenemos al gran maestro que es nuestro Señor como parte primordial y Él pues lo que nos ha dicho es que hay que ir y predicar el evangelio a toda persona, pero no toda persona tiene la capacidad probablemente de comprender exactamente de cómo entender la palabra de Dios por su forma de estilo de aprendizaje, y eso es uno de los elementos pues que los queremos trabajar el día de hoy en este conversatorio que estamos teniendo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, pastora Tatiana. Muchas gracias. También tenemos a Dania, que comparte con nosotros y está ahí por TikTok también para que la sigan. Dania Cerdos, ¿verdad, Dania? Síganos, salúdenos. Hola, hola. Hola, bendiciones. Es un gusto estar aquí, estar con ustedes. Tenemos a un gran invitado, ¿verdad? Un libro de bestseller. El tema está interesante.
bastante interesante para las personas que tienen autismo, Asperger, déficit atencional, familias que tengan también hijos, nietos, sobrinos, primos que tienen esa condición, se le podría llamar, si no me corrigen. Creo que es un tema que podemos profundizar bastante y hay que sacar el provecho. Hagan sus preguntas, yo tengo un montón de preguntas, tengo muchas dudas y aprovechen, saquen este tiempo para poderlo realizar, porque es muy, muy importante que realmente conozcamos cómo solucionar, ¿verdad? Podría decirse, cómo solucionar o cómo ver... ¿Cómo tratar? Cómo tratar, gracias. Cómo tratar este tipo de condiciones. Sí, y es muy importante porque, bueno, el libro que vamos a tratar de desarrollar un poquito en medio de este tiempo que vamos a tener aquí es Criar sin pedir permiso, Jorge, ¿verdad? Así Fue escrito por él y una de las preguntas para que iniciemos, de verdad que es un libro que edifica, que ayuda mucho y que nos ayuda a romper con las limitaciones que muchas veces nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad? Así es. Entonces, la primera pregunta que tenemos para don Jorge en esta tarde es, ¿qué lo motivó a usted a hacer el libro, don Jorge? Bueno, antes de contestar la pregunta, Ajá. sí me gustaría hacer una aclaración de lo que es el concepto neurodivergencia y neurodiversidad, porque hoy en día está muy de moda. Generalmente hemos estado escuchando términos como TEA, que es trastorno del espectro autista, TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el concepto Asperger, dislexia. Hemos estado viendo ese tipo de conceptos, pero el término como tal, neurodivergente, es un término muy reciente. Y me gustaría pues hacer esa aclaración. Neurodiversidad se refiere a todos los cerebros de su forma natural de procesar. Eso es diversidad, neurodiversidad. Pero neurodivergencia es específicamente al estilo de cómo se considera aquel cerebro de aquella persona que no es típico o igual a la mayoría de las personas que están en ese proceso. Entonces, incluso niños de alta capacidad entran dentro del proceso de neurodivergencia, o los que tienen alguna situación, una condición, y está muy bien dicho el concepto que decía Dani, ¿sí? De una condición. De hecho, parte de lo que he querido desarrollar como concepto es que dejemos de hablar de trastorno, porque cuando uno habla de trastorno, parece que, mire, ese tiene un trastorno que inmediatamente se imagina uno. Sí. ¿Cierto? Pero si tiene una condición, el nivel baja completamente. Solo imagínense ir donde un maestro, donde un profesor, mire, tiene trastorno de déficit de atención. Ya con solo eso hay una pared de por medio. Pero si le dice, tiene una condición de déficit de atención, el cómo el docente va a aceptarlo va a ser de una forma diferente. Entonces, y aquí quiero también aclarar, ahora sí, lo que es exactamente neurodivergencia. Háganse el cargo ustedes de que, y voy a hacerlo con una analogía, ¿ok? La mayoría de nosotros utilizamos un sistema operativo en nuestras computadoras. Casi todos utilizan Windows, ¿ok? Pero también hay personas que utilizan Mac, ¿verdad? De Apple. Otros utilizan el sistema operativo de Linux o algún otro sistema operativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de neurodivergencia, la gente nos hace a todos envolvernos en un mismo conjunto de personas. Pero si alguien sale con algún tipo de una condición diferente, entonces estamos acostumbrados a que Windows, o sea, todos vamos a Word, vamos a Excel, trabajamos y no hay ningún problema. Pero cuando nos dan un archivo que viene con otro sistema operativo, Windows no lo lee, ¿cierto? Y ahí es donde entonces
viene la diferencia. No es que está mal, no es que ellos estén dañados, o los niños que tienen, sino que su cerebro no es típico al resto de todas las demás personas. Ellos tienen un cerebro con un sistema operativo diferente. No sé si me di a entender con respecto a esa parte, pero el problema no es el cerebro, sino que el mundo que está diseñado exclusivamente para un solo sistema operativo. Entonces, bueno, redirigía la pregunta. Entonces, este libro está dirigido para niños neurodivergentes. No. El libro se llama Crear sin pedir permiso. Ajá, correcto. Y el subtítulo es Cómo recuperar la mirada y tu voz para guiar a tu hijo neurodivergente en un mundo que no lo comprende. Entonces, ahora en el mercado hay muchísima información de cómo ayudar al niño, de qué planes tiene, de una serie de elementos que hay un montón para ayudar a los niños con TDA, con déficit atencional, etc. Pero el libro va dirigido al padre de familia. A ese padre de familia que la gente está y probablemente en un supermercado va uno caminando y de momento hay un niño que se tira al piso y hace un berrinche, ¿cierto? ¿Y qué le dice la gente? Oye, le falta más disciplina, ese papá no está disciplinando al niño. Ajá. Y entonces, o bien tenemos algún compañero, alguna persona que está ensimismada en un proceso, no conversa con nadie, él está totalmente, como decir, obsesionado por algo. Ok, bueno, esa persona también tiene una condición. Y a veces le decimos, uy, ahí viene el raro, porque no tiene una capacidad de poder interrelacionarse con las demás personas. Y ahí es donde entra la parte muy importante de que muchos papás tienen el temor de incluso ya de llegar a una escuela o al mismo médico y decir, mi hijo tiene tal cosa. Entonces son papás que ya están agotados, incluso la sociedad ya los ha hecho a ellos con estigmas, ¿verdad? Papás que su hijo es muy malcriado, que su hijo no pone atención, que tiene que tomar más situaciones de estas. Y eso es como cuando nosotros tal vez vemos una película y la vemos a medias, no la entendemos. Y hay momentos en donde, uy, nos perdemos de algo. O las personas que están acostumbradas a ver las novelas, se perdió un capítulo y ahí ve a ver después cómo hace para recuperarlo. Ok, pero cuando lo vemos completo, nos damos cuenta de que vamos a descubrir ese universo de esas personas, vamos a descubrir esa información. Y entonces, una de las cosas más importantes que quiero que quede claro es que actualmente 2 de cada 5 niños tienen la condición neurodivergente. O sea, imagínense ustedes que es el 20% de la población que tiene esta condición. Entonces, por ahí viene esa parte. Entonces, los papás, todos amamos a nuestros hijos profundamente. Ok, pero estos papás que tienen niños con esta condición siempre se ven que están siendo evaluados. No por sus hijos, sino por el sistema que los encierra en una estigmatización. ¿Por qué? Porque tienen que ver diagnósticos, tienen que estar diciendo constantemente de qué se trata. La escuela constantemente los está llamando por alguna situación, alguna conducta que tuvieron. Por ahí viene el asunto. Ajá, y una consulta, Jorge, digamos, bueno, nosotros sabemos entonces el libro va dirigido exactamente entonces a los padres, ¿verdad? Para poder ayudarlos, y yo creo que en general el que lo lea, pues ayudar a cómo entender a esos niños neurodivergentes para poder como calzar, yo digo un poquito en medio de las críticas, no sé, porque son criticados los padres con niños, ¿verdad? Que tal vez tienen esta condición, o que la gente no puede manifestar o no puede entender lo que sus niños están viviendo, porque ellos están totalmente fuera de la contextura de nosotros o del entendimiento, y no es lo mismo que ellos perciben, porque yo indagando un poquito sobre lo que es de estos niños
tienen mucha sensibilidad, Claro, ¿verdad? Son súper sensibles claro, y tienen una percepción muy diferente a la de nosotros. totalmente. Entonces es difícil, ¿verdad? Sí, el libro, bueno, básicamente es la experiencia de muchos años como director de un centro educativo, estar escuchando a los papás llegar y ya incluso muchas veces ya ni siquiera le decían a uno la condición del niño, uno lo matriculaba en la institución y se daba cuenta de la situación el primer día de clases porque el niño hizo un berrinche, no aceptó una serie de cosas. Entonces, no es que el padre entienda a su hijo, él ya sabe que su hijo tiene una condición. El asunto es de que el padre necesita ser regulado para poder regular a sus hijos. ¿Ya entienden? Incluso lo podemos ver a nivel de iglesia, podemos ver que hay un montón de niños que andan por todos lados caminando y el papá ahí está y los deja. Sin embargo, vuelvo a insistir, el padre tiene que estar regulado para poder regular a sus hijos. Entonces, el libro no busca cambiar al niño. Lo que fortalece es al adulto que acompaña al niño. Al niño. Ya, cómo ayudarle al niño, cómo recuperar la calma, la claridad, la voz de él dentro del mundo que usted ya lo acaba de decir, que lo critica constantemente. Critica constantemente, sí, porque son bastante, yo no sé si es la palabra, pero juzgados, Correcto. ¿verdad? Son juzgados y que barbaridad, que como es que no esto, que como no le pone límites. Y ahora, entrando en todo esto, nosotros podemos ver que yo mencionaba las limitaciones. ¿Y por qué limitaciones? Porque es que yo creo que aquí entra mucho el tema donde usted está en ese punto que se siente culpable o entra en un tiempo de victimización, de conmiseración, y entonces aquí esta ayuda que los padres necesitan. Pero mi pregunta es, don Jorge, ¿a quién le debo pedir permiso para educar? Porque el libro dice pedir permiso, ¿verdad? ¿A quién le debo pedir permiso para educar? Bueno, permiso al sistema, permiso para criar diferente, permiso para escuchar a su hijo, permiso para decir esto no le hace bien a mi hijo. Ese es el punto. O sea, ¿a quién no le debo pedir permiso? Es mi hijo. Okay. ¿Verdad? Entonces, el padre, lo que hago es invitar a que deje de pedir permiso para confiar en lo que ya él sabe como papá y como mamá. Okay. Todo papá, toda mamá tiene un sexto sentido, tiene una información que sabe que algo le falta. Bueno, ¿cómo hago entonces? Aquí el punto primordial es ¿cómo hago para incluir a mi hijo dentro de un sistema que no lo entiende? Y viene el término de inclusión. ¿Ok? Pero incluir no es que voy a ponerlo allá y todo el mundo tiene que aceptar lo que él hace. Porque más bien se vuelve el efecto en contra. ¿Verdad? Lo llevamos a un grupo de chicos y él no, cualquier ruido lo exaspera, él va a quererse salir, va a hacer el berrinche. Entonces ahí es donde tenemos, ok, y eso es lo que el padre tiene que ir entendiendo. ¿Cómo lo vamos a ir adaptando a este mundo que no lo entiende? A este mundo que, ok, si es una actividad o una fiesta, pues muchas veces los papás no los llevan a los niños porque saben que ahí no va a funcionar. Entonces puede ser que utilice unos audífonos especiales para el ruido y el niño puede interactuar con ellos, pero tampoco es un niño, si es Asperger, si es autista, no va a llegar a abrazar a nadie. Es que exactamente eso es a lo que iba. Mi pregunta, porque yo creo que tal vez muchos ahí en la casa y uno me dicen, lo que me están preguntando es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo yo identificar si mi hijo es Asperger, si tiene déficit atencional o autismo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos tres casos? Ok,
Asperger y autismo entra dentro del mismo aspecto, ¿verdad? Ok. Eso se llama espectro autista. Ajá. Y esos son niveles que a nivel psicológico, psiquiátrico, bueno, a esta parte les han ido dando un número, o sea, él es nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ahí va su nivel, su grado de autismo o de interacción. Ajá. Y los niños, ¿cómo puedo diferenciar? Ok, el niño que es Asperger, que es autista, tiene varias características importantes. Una, el ruido no lo soporta. Ok. No les gusta interactuar con las demás personas. Siempre permanecen muy callados. Se aíslan constantemente. ¿Ok? No les gusta que les abracen, como les decía, el contacto físico no es parte. No les gusta ensuciarse. Siempre andan muy, muy limpiecitos porque no les gusta tirarse al piso, etc. Y mientras que un niño con trastorno del déficit de atención o con la condición de déficit de atención es todo lo contrario. Es aquel que más bien anda sucio, que se revuelca, que anda por encima de todos lados, que juega con todo. Ok, aquí hay algo muy importante y creo que eso les va a aclarar mucho a los papás de niños con déficit de atención. Ajá. Por eso cuando se habla de trastorno es una palabra no adecuada, es una condición. Entonces, ¿qué le puedo decir acá? Ok, cuando hablo de déficit de atención, es que más bien este niño o esta persona tiene muchísima atención, pero atención focalizada a diferentes formas. No es que tiene déficit de atención, o sea, no es que no pone atención, al contrario, está poniendo atención a tantas cosas a la vez. Van entendiendo. Sí, ven el concepto. Sí. Nos han dicho que es déficit de atención. Y uno, ¿qué es déficit? Que no tiene. Y más bien los chicos con esta condición es que más bien tienen muchísima atención a tantas cosas que ustedes pueden estar, y tal vez lo han visto, está viendo la pantalla, pero ustedes están conversando y cuando se dan cuenta les hace una pregunta porque él está poniendo atención, aunque ustedes no crean que él estaba poniendo atención. Es que usted no me está poniendo atención y te chorrea todo lo que ustedes dijeron. Sí. Pero el problema es que No lo focaliza. No, lo focaliza, pero sus periodos de focalización son muy cortos. Son de estímulos muy rápidos. O sea, me emociona pintar algo, pero lo hago así rápido y me voy a otra cosa. Sí. Vea. Ahí me va a dar que ya se está viendo mucho. Ya está. Sí soy. Usted es así, Dani. Veas que cuando yo hago un dibujo, me dice, pero es que usted lo hace muy rápido. Yo sé que, digamos, puedo durar quizás un dibujo que dure 4 horas, yo lo puedo realizar en 1 hora. Ok. Que y eso que decís también, digamos, que yo trabajo de operaria de producción médica. Ok. Entonces, hay estaciones que la verdad a mí me duermen o yo las odio, la detesto. Hay estaciones en las que me mantiene estática y yo tengo que estar y en eso compitiendo conmigo misma porque yo necesito terminar y sacar eso rápido. Claro. Entonces también yo también estoy ahí, pero también estoy escuchando a los demás, o también tengo una conversación y es que yo misma he intentado trabajar con eso o obligándome, por decirlo así, a muchas cosas. Digamos, detesto mucho escribir. Ok. Yo escribo, sí, pero ya llega un punto en donde yo me estreso y ya, listo. Grábelo. Ajá. En lugar de escribir, grábelo. Usted tiene en el teléfono ahí la herramienta de grabar de voz. No lo escribe, después lo transcribe. Es una herramienta que les doy. Y digamos, a veces me pasa que yo estoy conversando con una persona y yo le estoy prestando atención, pero llega un punto en donde mi mente está así en el aire, estoy pensando en todo y no me va a decir nada, ¿verdad? Entonces es como,
A veces me están hablando y yo, ajá, sí. Pero su mente está maquinando y ya pensando en otro proceso. Ajá, en otra cosa. Ajá. Claro. Entonces podríamos decir que para, digamos, el déficit atencional, vamos a separarlos ahorita. Ah, Déficit atencional. correcto. Hay tratamientos desde qué edad y hasta qué edad se podría trabajar, o no hay límite. No hay límite. Ok. Y en la otra condición, en Asper, y tampoco. Tampoco. La situación es que son dos procesos diferentes, aunque entran dentro del mismo concepto de neurodivergencia. Ok, la forma de cómo nosotros vamos a trabajar con el niño, incluso con el adulto joven, e incluso con el adulto mayor también, ajá, porque claro. pasa lo mismo. O sea, el problema es que si no se controla a temprana edad, a mediana edad, pues el déficit va a continuar en las personas con déficit de atención. Ok, Ok. ajá, mi hijo tenía déficit atencional pasivo. Ok. Entonces, porque también está el pasivo y el hiperactivo. Correcto. ¿Verdad? Hiperactivo tenemos a la niña aquí a la par, que se pasa moviendo, Correcto. y el pasivo es que más bien es demasiada calma Ajá. y no hace nada. Correcto. Entonces, yo recuerdo que en el momento en que yo lo crié, lo que me decían las maestras era, trabaje con él por lapsos de media hora. Ajá. Media hora descansa y otra vez. Ahora estamos hablando que el tiempo ha disminuido, Ajá. porque entonces ya hoy por hoy los niños captan en 15 minutos Menos tal o vez. menos. ¿Y cómo trabajamos eso? Porque para uno es un poco desafiante, por decirlo Claro, así. por supuesto. Sobre todo para el papá. Ajá. Tal vez, y aún más para el docente. Imagínese que usted Sí. como mamá solo tiene a su hijo. Ajá. Un docente tiene a un grupo de 20 alumnos y dentro de esos grupos hay tal vez 4 niños con alguna condición específica, Ah. ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Cuando hablo hacia arriba o hacia abajo es el que es muy calladito, pero que la mosca lo distrajo, Eso sí, ¿ok? ajá. Él no está poniendo atención. Pero son de los niños que a la maestra les gusta porque no están molestando, Ajá. pero no está aprendiendo. ¿Ok? Mientras que los chicos con la otra condición, pues quieren participar en todo, están hablando, están vacilando, no están poniendo atención. Eso es lo que la maestra cree, pero sí están poniendo atención. Que no van a tener el sistema, y aquí es donde vuelvo a entrar en la parte del libro, el sistema no nos entiende. ¿Por qué? Porque el sistema que nosotros estamos trabajando a nivel de educación, tanto de padres como en la escuela, en el colegio, es un sistema que viene de hace muchos años, que ha sido impuesto incluso desde la primera revolución industrial, cuando se crearon escuelas, uniformes, y entonces desde ese concepto sigue siendo el mismo. El maestro al frente de la clase, los niños en filita, ¿verdad? Poniendo entre comillas atención al maestro. Y entonces el sistema, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo evalúa el sistema? El problema es que el sistema solo te evalúa por una nota. Usted es buena si tienes 90 o 100. Sí, correcto. Pero si usted tiene 70 o para abajo, usted no es una buena estudiante para ese docente. Pero ahí el punto establece qué es lo que usted necesita aprender. El sistema nos está dando lo que necesitamos. Por eso ahora ustedes, y voy a hacer este ejemplo lo pongo en todas mis charlas. Vámonos tal vez a octavo año del cole. No sé si usted se acordará que en octavo año vimos fórmulas notables. Ajá. ¿Se acuerda la primera fórmula notable? No. Ah, pero usted la vio y tuvo que ser evaluada. No, y tuve que aprendérmela, pero el problema es que muchas veces se aprende para el momento. Ah, ok, entonces no se aprende. Entonces, no, o sea, no, sí se aprende, pero No la aplica. no la aplica, o sea, no la Ese es practica. exactamente. Ajá. Entonces, dentro de mi formación como director, Ajá. yo siempre tengo un eslogan que digo, materia vista, materia evaluada, después materia olvidada. ¿Por qué? Porque no nos están enseñando lo que realmente queremos, necesitamos. Entonces, ¿por qué ahora tantos niños no quieren ir a la escuela? No quieren ir al cole. Ujú. ¿Ah?
Porque ¿para qué me sirve lo que me están enseñando? Ustedes Sí. también lo preguntaron en algún momento. ¿Ah? Todo lo ¿Para pregunté. qué? Si todo eso que me enseñaron en ninguna forma me ha ayudado en la vida. ¿Cuándo he utilizado las fórmulas notables? Nos tuvimos que aprender los verbos en todas sus formas, pretérito, pasado, Ajá, de todo, presente, pluscuamperfecto. Y cuando usted habla, voy a hablar con el verbo haber en el término pluscuamperfecto, usted habla directo, ¿cierto? Sí, que usted dice, ¿para qué me sirvió? Ok, ¿para Bueno. qué? Entonces, Ajá. nosotros lo que tenemos que establecer es, ok, por eso cuando hiciste mi presentación hablaba de metodologías activas. Ajá. Es otro elemento que ahora hay que incorporar en el proceso de educación. Ok. Ok. Métodos Sí. activos. Métodos activos de aprendizaje. Ujú. Es cómo Sí, sí. involucrar al niño que sea él el que él aprenda a través de sus propios conocimientos. No lo que me diga, lo que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, hay una serie de métodos que son varias metodologías, un montón para enseñar, pero ahí ya nos fuimos como para otro ladito, pero es la parte de cómo estamos aprendiendo. O sea, lo que nos están enseñando, ¿nos sirve o no nos sirve? Ok, pero entonces, digamos, para retomar un poquito, ¿cómo harían los padres, que en este caso es el que ocupa cómo dirigirse para poder guiar al niño? Porque es lo que creo que entiendo así, ¿verdad? ¿Cómo yo como padre puedo controlar la situación para que mi hijo también pueda entrar como en ese tiempo de no desesperarse, De control. ¿verdad? De control. El método, ¿cómo lo manejo con los métodos que están impartiéndose hoy por hoy? Como lo hablábamos ahorita antes del programa. Tal vez usted no los ha escuchado, vamos a decirle, estamos hablando de que hemos practicado métodos años por años, como usted me Correcto. decía ahora. El mismo método. El mismo, o sea, no hemos variado. No y hemos variado. ocupamos cambiar. Correcto. Ahora, cambiamos, excelente, pero ¿cómo luchamos contra el sistema? Porque es una lucha, ¿no? Totalmente. La pregunta es el punto clave, ¿ok? Ajá. ¿Cómo poder cambiar el sistema? No lo vamos a cambiar, Ajá, correcto. pero lo podemos modificar, lo podemos adaptar a nuestra necesidad, que esa es la diferencia. Ahí es donde tenemos que aprender. El mundo de hoy en día es un aprendizaje continuo, no importa la edad que uno tenga, hay que aprender siempre. Entonces, no vamos a cambiar el sistema, eso no lo va a cambiar nadie. O sea, por más que usted quiera, no lo va a cambiar. Pero entonces, ¿cómo puedo yo como papá ayudar a mi hijo a controlar? Ok, ahí es donde entra, a los papás el libro se presenta como un método. El método se llama Camina. Ajá, que eso era lo que le iba a preguntar. Ok, ¿qué se el trata? método se trata de un proceso de acompañamiento Ajá. al padre de familia que tiene a un hijo o un niño con alguna condición neurodivergente. Son 6 pasos los que el método, o sea, cada letra de Camina es un paso, es un método, y esos son, y es una técnica, es un mapa interno que el papá debe ir desarrollando en el proceso de, ¿por qué? ¿Cuáles son esos pasos? Ok, el primer paso es calma, aceptar, la A, mirar sin juicio, integración de información, nombrar con claridad y actuar con firmeza. Esos son los pasos que tiene que ir siguiendo el padre de familia. Entonces, ¿qué significa esto? De que no está, no patologiza la situación, o sea, no es una patología, sino que es un proceso de que tampoco va a ser más infantil el proceso, sino que lo que tenemos que hacer es no hablar solo de la teoría, sino en la práctica, que al final y al cabo el niño lo que necesita es Es practicar. practicarlo. ¿Cómo se aprende? ¿Verdad? Es haciendo, es el aprender. Y ahora hay otro concepto más importante. Nos han enseñado a aprender, el concepto de aprender haciendo. Ahora no, hay un concepto que es el aprender a aprender haciendo. Ajá. ¿Ok? El aprender a aprender haciendo. O sea, yo tengo que aprender que hay algo nuevo, primeramente, para luego
cuando ya lo sé, aprender cómo aplicarlo. Y eso es lo que usted me decía. ¿Cómo le enseño a un papá? Bueno, el papá tiene que saber que hay un método o una forma de cómo a los niños, con la condición según la que él tenga, tengo que trabajar. O sea, no puedo trabajarlo con el sistema de que hemos venido Sí, haciendo. que hemos venido, porque sí, En la ya- escuela, o sea, si el papá pretende establecer que su hijo saque 100, no lo va a lograr. Sí, muy difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una condición específica. Ujú. Lo importante es cómo lograr que ese niño pueda aprender, pero para su vida, o sea, que el aprendizaje, y aquí voy a entrar en la parte espiritual también. Ujú. Jesús no creó nunca una escuela. ¿O sí? Él lo que hizo fue llamar a personas comunes para ser sus discípulos. No, y con situaciones y con, bueno, a lo que hemos, digamos, ya tocando ese tema, Ajá. yo creo que Mateo era uno que, si profundizamos un poco en lo teológico, habla de que él tenía una condición, Correcto. ¿verdad? Podríamos llamarle Asper, no sé, Sí. porque era retraído, porque era Correcto. temeroso, porque era... Entonces, o sea, vamos al punto de que el Señor enseñaba en toda condición. Y Pedro era lo contrario a él. Ajá, era todo, ¿verdad? Ah. Éramos al otro lado. Correcto. Entonces, de ahí, muchas veces, como yo hablaba ahora, a veces tenemos la solución en las manos, pero verdad que nos cuesta poder desarrollarlo, nos cuesta poder Es que hay que desarrollarlo. aprenderlo, pastora Tatiana, hay que Ujú. aprenderlo. O sea, no podemos pretender hacer algo si no lo sabemos. Ujú. ¿Ya? Sí, pero es que también yo siento que se ha limitado el querer aprender, o no el querer aprender, sino el cómo encontrar la ayuda. Ok, pero es Ajá. que, vea, voy a poner un ejemplo muy claro. La Ajá. mayoría de las personas buscan todo en YouTube. Ajá, correcto. Ujú. Perfecto, no hay ningún problema. Pero YouTube es como un rompecabezas de 1.000.000 de piezas. Saber cuál es la que calza en el momento específico, usted no lo sabe. Sí, sí, sí. Es difícil. Por eso es que hay que buscar entonces un proceso de cómo llegar a ese término. Ok, de cómo enseñar, cómo aprender, cómo desarrollar, cómo integrar, cómo facilitar el proceso. Ok, y al padre hay que facilitar el proceso. ¿Ya? Hay que demoler todas esas, todas esas estigmas, hay que demoler todos esos pensamientos, esas creencias limitantes que le decía anteriormente. O sea, ¿cómo? Bueno, con calma. Vamos al primer paso del método. Del método, Calma. sí. El sistema nervioso del adulto primero. Ujú. Si el adulto no está calmado, ¿qué sucede cuando tienen un hijo y se altera el papá? Se altera más el hijo. Sí, Y ese todos. es el problema. Sí, todo se altera. Entonces, si el papá no está... No nos alteramos. Exacto. Si el papá no está primero calmadito, no va a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque entonces no se construye, sino que se construye desde el desborde. Entonces usted cuando está enojada y enseña a su hija enojada o a su hijo, ahí no hay un aprendizaje. O sea, hay un aprendizaje pero negativo. Ok, Sí, no, ¿qué y se está lo que me aprendiendo? crea es temor, pánico, bueno, yo no sé, yo viví tanto, ¿verdad? Yo lo hablo de mi perspectiva. Claro. Digamos, en el tiempo de antes era que le arrancaban a uno las hojas y haga otra vez y si no le daban y bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo aprendí un poquito, o sea, yo creo que vino el proceso cuando me tocó con mi hijo, ¿verdad? Entonces ya con mi hijo, digamos, ya yo empecé a diagnosticar y ya que, bueno, que en la escuela, porque hasta el mismo sistema, vean, aquí estamos para hablar lo que no se habla. Correcto. Y lamentablemente el sistema nos limita. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que mi hijo, digamos, bueno, ya se le dictaminó, ¿verdad? Todo se le diagnosticó y maestras no querían aplicar. Cuando ellos tienen que aplicar, digamos, todo lo que tiene que ver con notas, tiempo, la no significativa, A las adecuadas. no significativas, Correcto. entonces ellos no las aplicaban y el luchar para que eso se dé es un problema. Por supuesto.
¿Cómo? Vea, tuvo un maestro todos los días en el aula de la otra para que en aquel tiempo era una lucha de que no me pueden imponer, no entiendo, porque también fueron educados desde antes. Claro. Entonces las maestras que iban saliendo, pues ya estaban entendiendo un poco la condición que estaban presentando los muchachos o los niños en este momento, y tuvieron que yo luché Totalmente. a hablar, que entiendan, no, eso, o sea, y tampoco es que podemos como hacerlos imposibilitados, pero son condiciones. Lamentablemente, pastora, te dije anteriormente, el sistema es una nota. Ujú. Y si no pasa, no aprendió. Sí. Y al revés, o sea, ¿cuánto aprendió más? ¿Cuánto aprende una persona más con una relación, como hizo Jesús con sus discípulos, que con estar en una escuela? Totalmente. Ok, la relación es lo que hace eso. Esa maestra que se sentó ahí con él, ok, estableció una relación Sí. y entonces creó un vínculo con su hijo que mejora el proceso. Claro. Y ahí es donde viene entonces la parte que te decía. La otra maestra no estaba en calma. No. La otra maestra no había aceptado, que es el segundo paso del proceso. Ajá. No había aceptado la condición de tu hijo. Sí. Sí, no. Se resistía completamente al proceso a generar una adecuación. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era más trabajo, supuestamente. Sí. ¿Verdad? Había que hacer un examen diferente, había que hacer un plan de todo académicamente. Entonces, ahí, y creo que usted también aceptó la parte, y vuelvo al punto de aceptar, Ajá. y creo que ella también ha ido aceptando su condición, porque ya ha ido entendiendo cuál es sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Ya el asunto no es pelear con la realidad, no es No. pelear con el sistema, No. es cómo hacer dejar de trabajar la culpa, dejar de trabajar, esto no debería de ser así, la comparación con otras familias o con otros niños, sino que más bien todo lo que tiene que ver es, ok, ¿cómo le ayudo? Ajá. Correcto. Y buscar ahí el punto de equilibrio. Si allá no lo hacen, ¿cómo lo hago yo? Ese es ¿cómo el ayuda? punto. Es vacilón, es vacilón lo que se dice porque cómo ayudarle. Y es curioso porque La Paz, a veces estamos sentados y yo no escribo nada. Y me dice, es vacilón la forma que usted aprende. Exacto. Porque usted es escuchando, ¿verdad? Es como, es mi manera de aprender, Correcto. ¿verdad? De escribir, no. Y Dios tiene esa peculiaridad conmigo, porque cuando yo voy a predicar, La Paz sabe que yo solo apunto los versículos que tengo y yo con eso fluyo, ¿verdad? Ok. Porque es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, que habla, no correcto. es como que no... Que no es lo como que planea, Dios, sí, Dios correcto. ahí, ¿verdad? Sí, Como sí, que, sí. como diciendo, Ajá. ya sé lo que usted es, ya sé, obviamente, Él Trabaja nos conoce, diferente. Él trabaja diferente conmigo. Ujú. Y una vez tuve, por decirlo así, que un conflicto, ¿verdad? Con una persona que me decía, mira, yo también me estoy formando para ser pastor, y que no sé qué. Y yo, ¿verdad? Qué chido. Yo quisiera ser como mi primo, porque mi primo, él escribe y que no sé qué, y no sé cuánto, y me dice, me gustaría que usted me compartiera sus predicaciones. Y yo, bueno, mira, es que, ¿cómo te No puedo. explico que es que yo tengo versículos, pero como tal, desarrollado, así como usted quisiera, no. No un esquema. Ajá, no todo un esquema, ajá, no así todo ese, ¿verdad? Ajá. Y me dice, eso es, básicamente me juzgó por eso, Claro. y yo le dije, vea, Dios tiene formas de hablar con uno y hacer con uno como quiera. El hecho que yo no tenga predicaciones como su primo, deje de idealizar, ¿verdad? Una persona y quererla poner en otra porque no es así. Exacto. Yo sé que en la mayoría, en su mayoría, obviamente, usted ve a los pastores, usted ve a los predicadores, tienen su laptop, tienen sus tablets y tienen todo ahí anotado y dele. Yo no. Ujú.
¿verdad? Así Yo es. tengo eso ahí y ciertos puntillos a veces sí los apunto porque, ¿verdad? Dios trabaja así, pero, ajá. Bueno, no, es que por acá nos están haciendo una pregunta. Claro. Dice Yaron Quesada, hola, buenas, ¿se puede hacer que esa condición sea una ventaja? Sí, claro, por supuesto. Y voy a contestar aquí las dos preguntas Ujú. para aclararle a Daniel también. Eso, todos nosotros tenemos un nivel de inteligencia, ¿ok? Anteriormente era solo una inteligencia la que se hablaba, era el coeficiente intelectual. Ahora no, ahora cada uno se ha descubierto que cada uno de nosotros tiene diferentes estilos de aprendizaje y diferentes inteligencias que se llaman inteligencias múltiples. Ok, estilos de aprendizaje. Mucho antes habían solo 3 estilos de aprendizaje. Ok, era el auditivo, el visual y el kinestésico. Pero visual y Ok. auditivo. Ok, ahora se han descubierto más estilos de aprendizaje. Incluso la persona que aprende solo leyendo es autodidacta. Es un estilo de aprendizaje. No tiene que ir a una escuela para poder aprender. Solito aprende. Eso es un estilo y hay que darle ese beneficio. La ventaja en ese sentido, bueno, hay que valorar qué estilo de aprendizaje tengo yo. Para eso también hay test, se puede aplicar un test de forma, se puede conseguir en internet y te da qué estilo de aprendizaje es el que ustedes tienen. ¿Ok? Ahora, inteligencia múltiple. Ok, tenemos que determinar que además de mi forma de aprender, ¿cuál es mi área fuerte? ¿Dónde estoy fuerte? Si un niño es fuerte en el deporte, ahí podemos ver a un Messi que no requiere de estudiar más. ¿Para qué? Si con su habilidad deportiva consiguió todo lo que quiso. Ujú. ¿Cierto? Pero ¿cuántas otras personas quieren jugar fútbol y no tienen la capacidad de? Ok, entonces, ok, pero hay otra persona que tiene una habilidad para pintar, o tiene una habilidad para escribir, o tiene una habilidad para entender, ahí tenemos que valorar para las matemáticas. No todos estudiamos matemáticas y lo entendemos de la misma forma. Yo soy Ok. malísimo con Ah, matemáticas. ok. Ya van entendiendo. Entonces, también tenemos que saber cuáles son mis áreas fuertes, cuáles son mis inteligencias en las que yo puedo potenciar. Un niño con alguna de estas condiciones, ok, hay que ver. El niño que tiene déficit de atención, él es muy hiperactivo, él tiene, o sea, su parte física es su fuerte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usarlo ahí. Buscar hacia dónde proyectarlo en su área fuerte, en un deporte, en alguna parte de esto. Los que son muy pasivos, pues hay que valorar a dónde tienen esa capacidad. Puede ser que sea una persona que tiene una habilidad para crear dibujos a nivel digital. Ujú. Por eso muchos chicos Asperger se van por el área digital. Digital. Y trabajan perfectamente en un call center porque están ahí consumidos solo en esa parte y no tienen ningún problema. Entonces, sí se puede potenciar a un niño con una condición, pero hay que saber cuál es su área fuerte o cuáles son sus áreas fuertes para potenciarlo. Es lo mismo que se le hace a una persona cuando va a entrar a una universidad, se le hace un test vocacional para ver si lo que quiere estudiar calza con su necesidad De lo que quieren. incluso, yo les digo a ustedes, pueden hacer un test vocacional, lo buscan en línea y ahí van a ver qué área es la que a ustedes les gusta trabajar. Definitivamente, si a vos no te gustan las matemáticas, pues nunca vas a poder estudiar, no vas ni siquiera arquitectura, ingeniería, nada de eso va a salirte. Claro, es que yo estudié un técnico en contabilidad general y a pesar de todo lo gané, ¿Sí? ¿verdad? Y a veces, bueno, como yo estoy estudiando con la Alianza Evangélica, para mí es un mundo porque hay que leer mucho, demasiado, y las respuestas que hay que dar son demasiado, y a veces Pero ahí hay ahora otras técnicas para poder hacer todo eso que usted dice de una forma más sencilla. No lo voy a decir porque no es el tema de hoy, pero podemos trabajar mucho, tenemos la tecnología a nuestro favor.
si no la sabemos utilizar, y eso es lo que le digo también a los papás o a las personas que nos están viendo, la tecnología tenemos que verla desde el punto de vista favorable. Vean este ejemplo. Van a un niño de 2 años, 3 años. ¿Con qué lo entretienen en la iglesia o con qué lo entretienen en algún lado? Al teléfono. Con el teléfono. Ok. ¿Cuál es el problema? No es el teléfono. El problema es lo que están viendo. Exactamente. Pero si yo tengo un control parental y yo le enseño y le pongo más bien cosas positivas, que vean programas que va a aprender ese niño de matemáticas, aunque tenga 2, 3 años, y le pongo otro tipo de... La cosa cambia. Hasta idioma. Y lo aprenden. Ok, pero el papá no tiene ese control. No, ponga ahí. No, le gusta Pepa, por ejemplo. Sí. Pero hay que ver el trasfondo que tiene. Claro. Ok, entonces busquemos programas educativos. Hay muchísimos programas cristianos educativos de niños que se pueden poner y que vean esos programas. Ahí va a haber un aprendizaje. Entonces, podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, igual para Dania en ese sentido. Leer mucho. Yo le puedo demostrar que usted me trae su material y en 5 minutos le tengo todo el resumen y las clases hechas con tecnología. ¿Ya? Y también lo puedes aprender. ¿Okay? Entonces, eso es lo que los niños tienen que aprender. Entonces, volviendo ya como para ir cerrando, probablemente, lo que pretende el libro, quiero hacer una declaración. ¿Qué significa ser bestseller? No sé si ustedes saben lo que es ser bestseller. No. Ok. Bestseller significa que el libro fue el más vendido en un periodo corto de tiempo. Ok, y todo escritor, pues eso es el ideal que se tiene. Ok, mucha gente escribe y hay libros que son muy buenos, pero la gente no los conoce. Ok, entonces, bueno, eso es el punto. ¿Cómo hacer que el libro llegue a más personas? Un programa como este que estamos hablando sobre, pues potencia un poquito esa parte. Ya, pero ¿qué es al final el libro? ¿Qué es lo que pretende? Ayudarle a las personas. Usted, pastora, ¿qué es lo que pretende? Ayudarle a las personas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Ayudar a las personas. A que si están en un punto A, pasen a un punto B. Correcto. Pero no en forma lineal, sino en forma ascendente. Porque yo puedo pasar de aquí a allá y no aprendí nada. Exactamente. Pero si yo paso de aquí a allá aprendiendo, ahí es donde entra la diferencia. Entonces, el libro establece que al papá le va a dar alivio, que pueda respirar y decir, ok, tomar decisiones adecuadas, que deje de sentirse que está solo. Hay muchísimos papás, como dije, 2 de cada 5 niños ahora tienen esta condición, entonces imagínense que también son 2 familias de cada 5 familias que tienen la condición, entonces el papá no está solo. Que lo que está haciendo no piense que está mal. Que lo que sucede es que tiene que aprender a cómo hacerlo mejor. Sí, y que no se limiten. Exacto. Es que yo creo que el problema de todo esto es que nos limitamos a lo que nos enseñaron y creemos que si nosotros hacemos algo diferente, estamos en contra como de todo el mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, lo más importante y que nos está pues, ayudando en este tiempo, don Jorge, es exactamente a eso, padres de familia. Mire, familiares en general, porque esto no se escapa de las familias hoy en día. Estamos viviendo, y tal vez antes no se diagnosticaba tanto como hoy, pero también estamos en un tiempo espiritual donde ha avanzado, ¿verdad? Esto ha avanzado. Después vamos a tocar este tema un poco más a profundidad espiritual para que usted pueda ir entendiendo, pero por ahorita yo quiero que usted no se limite, no se sienta culpable de la condición o de lo que los demás puedan decir, como usted está educando a su hijo. No se sienta ni victimizado, ni que yo soy el pobrecito. No, nada de eso. Hay herramientas y eso es lo que queremos compartir con ustedes, que puedan adquirir. Ahora sí, usted me puede decir cómo pueden adquirir ellos el libro. Cómo nos puede dar su número, si usted trabaja, si usted les puede ayudar. Claro. Cómo podemos
hacer una mejor sociedad. Claro. Bueno, el libro ahorita está solo en Amazon, Ok. en amazon.com, así se llama, Crear sin pedir permiso, Jorge Fernández, y ahí le va a salir en la parte del libro, solo está en digital. Ya estoy en el proceso de pasarlo en físico para poder brindarlo con más facilidad a los padres de familia o a las personas que lo necesiten. El libro tiene un proceso también, un taller para padres que damos con base en esa parte, porque el libro, cuando hablamos de padres y madres neurodivergentes, ya dije que están cansados de sentirse solos, de sentirse culpables, de sentirse cuestionados todo el tiempo. Y el libro no dice cómo trabajar con su hijo, lo vuelvo a repetir, sino cómo poder el padre de familia calmarse, cómo poder confiar en lo que va a aprender para poder llevar a su hijo a una inclusión adecuada. ¿Con qué? Incluso el libro trae partes para poder, unas cartitas para hablar con los maestros, con los doctores. O sea, trae unos anexos para poder ayudar, pero esos anexos son los que trabajaríamos en un taller de 3 horas ¿verdad? Esa es la parte importante. Mi número, claro, con muchísimo gusto, 8825-7980. Me pueden ver en redes sociales como soy Jorge Fernández. También ahí me pueden ver en esa parte. Y tengo un podcast muy lindo de unos 15 minutos donde habla el resumen de todo lo que es neurodivergencia. Excelente. Ok, ahí yo le puedo pasar el enlace del podcast a la, Claro. ¿verdad? Pero también hay otros temas que debemos de conversar en esta parte, porque ahorita, pastora y compañeros de mesa, el tema es muy amplio, pero muy amplio en que, bueno, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que cumplir la misión, la gran comisión. Comisión. ¿Cómo hacer discípulos? Y si no trabajamos en hacer discípulos, no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Ese es el primer mandato. Ahora, ¿cómo hacer discípulos en la época de hoy? Cómo trabajar contra la tecnología, cómo trabajar contra TikTok, contra la pornografía, contra todas estas ideologías que se están brindando, con todo esto de Terians, de aquí, de allá. Entonces, el proceso hay que irlo trabajando, pero de una forma, primero, poner a nuestro Padre Celestial como punto primordial para que el aprendizaje nos lo dé Él y poderlo transmitir. Y luego, pues, desarrollar un proceso de capacitación de poder llegar a cumplir con este proceso de cómo ser discípulos, cómo alcanzar. Imagínense, en iglesias grandes, porque he dado capacitaciones a maestros de escuela dominical, pasé el año anterior dando capacitaciones sobre este tema. Hay iglesias grandes que tienen niños de eso y no los llevan a la iglesia porque no se pueden adaptar al sistema. Correcto. Entonces, ¿cómo ese niño va a descansar a Dios? ¿Cómo va a conocer, a Dios? Si no lo llevan a la iglesia. Y a veces hasta el papá ya se empieza a separar de la iglesia porque no aceptan a mi hijo. Exacto. Entonces, más bien, en lugar de ganar almas, estamos perdiendo. Entiendo. Y ese es un elemento que hay que tomar muy en cuenta en la época de hoy. Y ahí es donde el sistema, vuelvo a decir, el sistema no cambia. Pero nosotros somos los que tenemos que empezar a trabajar. Imagínense, imagínense en la época de Jesús, ¿cuál era el sistema? Todo lo que eran los romanos. ¿Qué esperaban los israelitas? Que viniera alguien que peleara contra los romanos. Fue todo lo contrario. Lo contrario. Bueno, pero Jesús hizo su trabajo. Sí, eso es su trabajo. Sí. No fue contra el sistema. No. Fue dentro del sistema. Vea cómo le hablaba a los fariseos, cómo le hablaba a todos los romanos. Pablo igual. Sí. ¿Ya? Sí, es que digamos, mucha gente quiere salirse de
pero es algo que yo siempre les he dicho. O sea, nosotros a veces no podemos pretender que cosas cambien, sino empezar con Por uno nosotros. mismo, claro. O sea, el cambio empieza por usted. Así es. El cambio empieza por uno para poder hacer algo diferente. Y eso es algo que yo les quiero decir y que quede ahí como para la próxima, que yo creo que tal vez en unos 15 días, si don Jorge nos puede acompañar, vamos a tocar el tema sobre los tenis. Mire, un tema que muchos padres tampoco saben cómo manejarlo y no saben cómo ayudar. Entonces, es importante que usted se prepare, que usted esté atento, escríbanos si quiere algo en específico, preguntas para poder ir ahí y teniéndole la mejor respuesta para de verdad ser de edificación para su vida. Así es que bueno, yo creo que vamos terminando. Queremos darle las gracias a don Jorge. Don Jorge, ha sido un tiempo de mucha edificación. Igual quedan ahí los números de don Jorge, está el contacto ya en la pantalla, por si usted lo necesita, por si usted lo quiere, puede hablar con él. Así es que de verdad ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes, pasar un tiempo muy, muy provechoso y no se queden con lo que crean, busquen, aprendamos, no importa la edad que tenga, siempre es importante aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. Correcto. Así es que no dejemos ni nos limitemos. Todos tenemos la capacidad a nuestra forma. Así es que hoy vimos que hay formas para todos. Así es que lo importante es encontrarla para poder ser y dar la funcionalidad que nosotros ocupamos dar. Así es que muchísimas gracias, don Jorge. El Señor me le bendiga. A Ronald, que también está con nosotros, y a Dania. Podemos despedirnos y cada uno. Solo quiero terminar con esto. Ajá. Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Cierto, Entonces la inclusión es una orden, no es una opción. no es una opción. Exactamente, así es. Ahí se los dejamos. Así es que vea que mi alma más lo limitó. Así es que Sí. no lo hago hacer tampoco. Bueno, Ronita. Ok, bueno, para mí fue un privilegio, un gran honor, gracias a don Jorge que nos aclaró muchas dudas y yo sé que, bueno, acá, bueno, ahorita estamos en vivo, pero también va a quedar la transmisión tanto en Facebook y muy pronto también vamos a estarla subiendo en nuestra página oficial en YouTube. Y muy importante, acá está el número de don Jorge también en pantalla para que puedan contactarlo si tienen alguna duda, si necesitan ayuda, no duden en contactarlo. Y si Dios quiere, vamos a ver el próximo, dentro de 15 días, nuevamente con un programa más de tiempo de plenitud. Dania, ahí para que se despida los que nos están viendo. Así es, fue un tiempo bastante agradable, ya aquí en vivo, en vivo ya uno diagnosticado y todo el asunto, para que vean lo potente que es esto, ¿verdad? No, agradecerle a don Jorge, de verdad que ha sido una bendición tenerlo acá. Esperamos en 15 días volverlo a tener por acá. Claro. Y recuerden que todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra celebración con Ministerio Internacional Libertad y Fe a las 10 de la mañana. Este próximo sábado tenemos la celebración. Invitarlas a ustedes, mujeres, que vengan a la celebración. ¿A qué horas, pastora? Ajá, a las 2:30. A las 2:30. Sí, vamos a Y la tener celebración bueno, A las 5. a las 5 de la tarde. Tenemos ese tiempo para ustedes, mujeres, y el tiempo para que traigan también a sus familias despuesito de ese rato, Incluyendo si tienen hijos. incluyendo si tienen hijos. Tráiganse aquí, es un lugar donde ustedes se van a sentir seguros. Tienen novios. O enamorados. Porque está en el cielo. Oigan, novios, enamorados, lo que sea, tráiganse a ese lugar que va a estar Bien, de bueno. bendición y la verdad, para mí, llenos de amor. Para mí ha sido muy edificante. Igual siempre, uno siempre va a tener preguntas, ¿verdad? De muchas cosas, sí, pero la verdad ha sido una bendición. Yo creo que quedamos despedidos aquí, ¿verdad? Ujú, El Señor les bendiga, los guarde. Recuerden orar, recuerden venir con
congréguense y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así que chao, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, Bendiciones. bendiciones. Gracias. Ajá.